¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos a este nuevo tema de las escuelas de canales. Un servidor, Jonathan Castillo, les mando un fraternal abrazo y nuevamente un recibimiento en nombre del equipo diocesano de renovación de Jalapa, específicamente en esta parte de escuelas de formación, las escuelas que se dan en las escuelas de canales. Vamos a encomendarnos al Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso, en tus manos ponemos nuestra vida, en tus manos ponemos este tiempo para que sea un tiempo de gracia, para que tu Espíritu nos guíe, para que se comparta lo que tú quieres transmitirnos. El Señor, quedamos en tus manos, toca nuestro corazón, a todos los que escucharán este mensaje, verán este video. Señor, ponemos en tus manos nuestras comunidades, nuestros decanatos, a esta arquidiócesis, este movimiento en general, para que sea tu Espíritu el que se nos siga guiando. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que hoy vamos a compartir es muy bello, ya que hablan acerca de que uno de los frutos del Espíritu Santo que el renovador recibe es el acogimiento. Cuando una persona tiene su encuentro con Cristo, cambian muchísimas cosas en su vida. Llega un gozo, llega una alegría que no se había experimentado antes y no se va porque no viene del mundo. Viene una sed de conocer las cosas del Señor, de recibirlo, de vivir los sacramentos. Viene esa búsqueda de pertenecer a una comunidad, a la iglesia, ir a su asamblea, ir a su pequeño grupo de oración, nuevamente leer la palabra, escudriñarla y encontrar al Señor. Y también uno de los frutos de que el Espíritu Santo está actuando en la persona es espíritu de acogimiento, de ver en el otro al prójimo, al hermano. Hermano, por eso tantas veces nos decimos hermano, ¿cómo están hermanos? ¿Cómo se encuentran ustedes? Porque ahora entendemos que en Cristo somos familia, que el otro también es un hijo amado de Dios. Ya entendemos su dignidad, entendemos que somos familia, que somos iglesia, y viene pues unas realidades que no experimentadas antes, que podemos conocer a una persona en 1 o 2 días y surge una hermandad nueva, diferente, que no viene del mundo, que es guiada por el Espíritu, donde compartimos y sobre todo el amor de Cristo, y vienen, ¿no? Hermandades que generan lazos fuertes en la persona, en sus estructuras de amistad, de hermandad. Y también, y por eso es que este tema se llama El que recibe a uno en mi nombre. Esto porque, nuevamente, como comento, en la renovación carismática el Espíritu nos lleva a ejercer el don de la hospitalidad, tanto semana a semana compartiendo, recibiendo a nuestros hermanos de comunidad, pues en esa alegría de volverlos a ver en la asamblea, en ese gozo de ver que están perseverando, pero también en la dinámica de eventos. Si bien usualmente la asamblea pues es en la comunidad, vivimos con nuestros hermanos, vienen eventos ya sea de canales, como estas mismas escuelas, o eventos diocesanos en donde podemos compartir con hermanos de otras comunidades. Nuevamente, el vernos nos da una alegría, nos da un gozo, el volvernos a ver, el compartir servicios a veces. eh, pues es una dicha, un gozo, y en esos momentos compartir del Señor. También nuevamente viene una hermandad muy bella, pero también hay eventos provinciales, nacionales, en los cuales a veces nos toca ir, a veces nos toca recibir, y allí es donde se da la oportunidad de vivir procesos en Cristo muy particulares. Y eso es cuando, por ejemplo, nosotros, pues este año que en el provincial de Tuxpan, en el provincial de San Andrés, o en retiros nacionales en Cuernavaca, o el que viene, el ENGES, pues vamos, asistimos. Y en estos eventos se da una dinámica de acogimiento, de hospedaje. Ahí es donde surgen muchos de estas dinámicas en el Señor.
pues tantos y tantos testimonios. Personalmente, pues cuando conocí al Señor y fui a mi primer Enges, y después me recibieron en una casa a mí y otros hermanos. En esa ocasión éramos 8 los que nos recibieron en la diócesis de Aguascalientes, y nos recibió una familia muy acogedora. Pudimos compartir con ellos. Nos compartieron que habían, ya el segundo día, que habían tenido una pérdida de un bebé especial con hidrocefalia, pero que había sido un regalo de Dios para su familia. Y aunque estaban tristes, también estaban agradecidos. Pudimos orar por ellos. Nos llevamos los contactos, compartimos, pues esas dinámicas que muchas veces nos dan. Yo recuerdo también en otros momentos, ¿no? De renovación carismática, las primeras veces que asistía a misiones, pues cuando nos recibían a nosotros como misioneros y con esa alegría, y nos compartían lo que tenían. Yo recuerdo que pues fuimos a orar a la casa de una hermana, oramos por ella, y tenía una gallina, y al final nos dice: mañana los espero para comer gallina. Pero solo tiene una. Sí, sí, a él se la vamos a preparar, se las vamos a dar, y con una alegría que lo daban, y nosotros lo recibíamos con alegría, porque sabíamos que al darlo a nosotros, pues al que se lo daba era Cristo. Nosotros lo recibíamos en nombre de Cristo, porque pues sabíamos que ellos lo estaban dando y que no iban a quedar sin bendiciones. Entonces, con total humildad, con total alegría, pues lo recibíamos. Ese es personalmente yo aprendí muchísimo. Yo, como siempre hace el Señor, aparentemente nosotros vamos a evangelizar, pero nosotros somos mucho más evangelizados en estos eventos al ver su sed, su necesidad de Cristo, la esperanza, la alegría, al recibirnos a nosotros, siervos inútiles, siervos indignos, pero que al momento de compartir el Señor actuaba, el Señor se manifestaba, y celebrábamos, porque esa vez fue misiones de Semana Santa. Yo recuerdo que a las siguientes ocasiones que pude ir, pues les decía al equipo que preparábamos, a los chicos: si ustedes tienen que recibir todo lo que les den, pique, no pique, porque es cierto que luego también lo hacían con algunos chilitos de la zona bien picosos. Aunque pique, no lo acabamos, hermanos, que también lo hacían riquísimo, tortillas a mano, un deleite que era para nosotros, pero pues también en ese, y luego te decían más, y uno ya estaba medio lleno, pero hermanos, coma más, pues en el nombre de Cristo recibirlo, porque sabemos también nuevamente que esos hermanos lo hacían con un espíritu de ofrecerse. Era a sí mismos a los que se ofrecían en, en, a través de la comida, a través de recibirnos, pues era con una dicha y con una alegría, el ser agradecidos. Nos ha pasado de todo en las cosas del Señor, ¿no? A veces en lugares pequeños, en lugares amplios, lugares pues sencillos. En el último viaje que tuvimos en la provincia de Tuxpan, que nos recibió el obispo muy bellamente, pues hacía calor y estábamos en una habitación y con un pequeño ventilador y 4 hermanos ahí. Gloria a Dios, un par de camitas y ahí acomodándonos muy bien. Yo por el calor, no por el lugar, yo por el calor creía que no iba a poder descansar, pero ya con el cansancio del viaje y demás, solo tardamos bueno, después de compartir un buen rato de las cosas del Señor, que también pasa, pues descansamos. Fue un descanso total, amanecimos restaurados por el Señor. Se agradeció todo, todo lo que dan, lo poco, lo mucho que dan, pues también. Y en ese sentido es donde nosotros también debemos ser espléndidos en darnos. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, del 34 al 40. Dice la palabra, el versículo 34: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui emigrante y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis,
preso y fuisteis a estar conmigo. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos emigrante y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeño, conmigo lo hicisteis. Palabra del Señor. Qué poderosa palabra. Habla de venid, benditos de mi Padre, tomad la posesión del reino preparado para ustedes desde el principio del mundo. Tomad la posesión del reino, nada más que la vida eterna. Pero parte de los signos de alcanzar esa vida eterna es que la persona se da al otro. Busca a Cristo, lo encuentra en el enfermo, en el necesitado, que son los actos de caridad. Fui emigrante y me acogisteis. Muchas veces en nuestra diócesis tenemos una serie de eventos en los cuales diocesanos, hermanos que vienen de decanatos lejanos, pues son recibidos y tenemos esa oportunidad de recibirlos, de hospedarlos. O a veces también tenemos eventos provinciales en los cuales hermanos de otras diócesis vienen y también podemos ejercer esta parte de hospedar. Hay ocasiones donde decimos, pero ¿qué les puedo dar? No tengo espacio, solo tengo mi recámara y la sala. Pues ahí es donde entender que lo que se ofrece con amor en Cristo, lo que se ofrece verdaderamente guiados por el Espíritu, es mucho. Muchas veces también personalmente, nos hemos quedado en habitaciones donde nos dan su recámara y la familia se va al sillón o nosotros mismos nos ofrecen algún lugar, algún espacio ahí en la sala y nos podemos quedar todos. O sea, es buscarle, es buscarle. Aquí el llamado, el enfoque a este tema es estar atentos a encontrar a Cristo en el hermano y en este tipo de eventos aprovecharlos para recibirlo con amor, recibirlos con, muchas veces también es la parte de la cena, tal vez el desayuno, pues hacerlo con amor, sí, implica sacrificio, pararse más temprano, dormirse tarde, el preparar temas, el ofrendar los alimentos, pero tantas y tantas bendiciones en la familia de mi esposo, un momento clave de su historia familiar porque ya conocía de mi suegra al Señor, pero mi suegro estaba en proceso de conocerlo, es más, bueno, iba y empezar el proceso de conocerlo, un sacerdote que se quedaron una vez en su casa por un retiro que habían, habló con ella y le pidió que con sus hijos todos los días pidieran por su esposo, pidieran para que el Señor lo liberara de la esclavitud en ese momento del trabajo, porque era todo su enfoque, era una idolatría. Y ella lo hizo y al cabo del tiempo, pues hubo un encuentro con el Señor, tantas y tantas bendiciones que recibimos al recibir, y no solo a sacerdotes, a laicos, al orar por ellos. Por eso cuando nosotros asistimos a un lado, la importancia de orar, de clamar siempre la presencia del Señor, porque Él actúa, Él verdaderamente actúa y deja su presencia en esos hogares. Entonces nosotros también al ser quienes recibamos, pues preparar lo que tengamos, puede ser poco, puede ser mucho, pero en el nombre de Cristo será abundancia, será el recibirlos con amor, prepararlos, darles y podemos cumplir lo que dice la palabra. Yo os aseguro que lo que hicisteis con uno de mis hermanos más pequeño, conmigo lo hicisteis. También en Mateo 10:40 al 42 dice, el que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado. El que recibe un profeta como profeta, recibirá premio de profeta, y el que recibe un justo como justo, recibirá premio de justo. El que dé de beber a uno de estos pequeñuelos tan solo un vaso de agua fresca, porque es mi discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Promesas poderosas. Luego nosotros pues tenemos muchas necesidades en la casa, espirituales, materiales, pero nos enfocamos en nuestro egoísmo.
cuando la respuesta es darnos, ofrecernos, dar un vaso de agua, acoger a aquellos nuevamente en estos encuentros, pues son discípulos de Cristo. Ahí podemos alcanzar las bendiciones, el encontrar a Cristo. Y ahí es donde se abren las compuertas del cielo, ahí es donde en verdad confiamos en el Señor, donde verdaderamente le estamos diciendo, creo en ti, creo en tu reino de amor, creo en lo que tú me pides, y es donde se destapan las bendiciones, se abren nuevamente el orar en casa, el orar con los hermanos que vienen, el compartir y todo el servicio que se da. También esto, pues como vamos viendo, todo servicio de acogimiento, de ofrendar en estos mismos retiros, cuando nos invitan a un servicio, estar en la fruta picando, estar en la librería, estar limpiando los baños, estar dando un tema, estar acomodándolo en los lugares, todos los servicios que se dan en el nombre de Jesús tendrán recompensa en el nombre de Jesús. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la magnanimidad. La magnanimidad es el compromiso que el Espíritu se impone de tender voluntariamente a las cosas grandes. El magnánimo deja lo accesorio para dedicarse únicamente a lo grande, a la alta gloria de Dios que es lo suyo, y lo grande será a veces ver cómo la mayor fuerza del bien se revela en mi potencia. Ya todo es grande. Cuando conocemos al Señor, ese es un fruto del Espíritu. Ya todo servicio, oye, que tienes que llegar la siguiente semana para acomodar las sillas para la asamblea. Gloria a Dios, la persona se prepara, llega, acomoda pensando en sus hermanos. Oye, que te toca compartir un tema. Oye, te hacen la invitación. ¿Quién puede recibir hermanos en su casa? Uno entiende que es parte de construir el reino de Dios, de darle la mayor gloria a Él. Es magnánimo, es grande, no es cualquier cosa lo que se hace. Estas características de la magnanimidad aparecen minuciosamente explicadas por Santo Tomás en la Suma Teológica. Allí vemos cómo esta virtud, apasionada por todo lo grande, es hermana gemela de la humildad. Importantísimo. Todo nuestro servicio, por un lado, entendemos que es para mayor gloria de Dios, para la construcción del reino, y por otro lado lo damos silencioso, sin estar pavoneándonos de lo que damos, de lo que no damos. Siempre el servidor entiende la grandeza del servicio y entiende la pequeñez de su persona. La humildad y la magnanimidad son virtudes que son gemelas, que van caminando. Como te has dado cuenta, esta es una invitación para que cuando tengas la oportunidad recibamos en el nombre de Cristo a sus discípulos, a sus servidores. Abramos nuestra casa, abramos nuestro corazón cuando se nos pidan hospedaje, pero también cuando tengamos algún servicio, hacerlo siempre en el nombre de Cristo para gloria suya. Esta es la invitación que nos hace el Señor en esta escuela de julio, ya empezando el segundo semestre del año, y las dinámicas, los procesos que podemos hacer en nuestras comunidades, en nuestros eventos, para gloria del Señor. Un abrazo y Dios te bendiga. Y encomendamos este tema a la Virgen Santísima diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, tú, la esclava del Señor, la humilde, pero también la que se daba hacia el Señor y la que se daba para la iglesia naciente, enséñanos a ser entregados como tú. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.